Durante mucho tiempo se creyó que el ser humano es solo un pasajero dentro de un universo rígido, movido por leyes físicas inmutables. Pero una mirada más profunda revela algo muy interesante: también somos los conductores de este viaje. La física moderna apunta a un concepto poderoso: el observador interfiere directamente en la realidad. Cada pensamiento no es solo una idea suelta, sino una especie de atracción magnética, un impulso energético que determina el rumbo de los acontecimientos. ¿Suena atrevido? Puede ser. Pero justamente esa valentía es lo que diferencia a quienes solo miran la vida de aquellos que realmente la moldean. Cuando alguien dice que es víctima de las circunstancias, está firmando sin darse cuenta un contrato de limitación. Pero cuando entiende que es el creador de su propia realidad, activa mecanismos internos que lo cambian todo. La ciencia y antiguos maestros espirituales coinciden en que los pensamientos y las emociones funcionan como códigos de manifestación, ajustando lo externo desde lo interno. No se trata de optimismo barato, sino de estrategia mental. Quien aprende a dirigir su vibración atractiva, accede a la multidimensionalidad, comprendiendo que la transformación empieza en lo invisible antes de llegar a lo visible. Mira ejemplos reales. Algunos de los mayores innovadores de la historia creyeron en la materialización de lo imposible antes de tener cualquier evidencia física. Steve Jobs visualizó su producto en manos de las personas cuando solo tenía bocetos. Elon Musk imaginó viviendas en Marte cuando todavía estaba peleando con prototipos. Ellos activaron la energía del deseo, cultivaron una mente próspera y sostuvieron esa visión hasta que el mundo externo se ajustó. ¿Quieres aplicar algo parecido? Estudia biografías inspiradoras, invierte en conocimiento disruptivo, conéctate con personas que te impulsen a crecer. El cambio empieza cuando tu visualización creativa se vuelve más fuerte que tus limitaciones actuales. Cuando alguien repite "yo soy así y punto", está decretando su destino. Pero al sustituir esa frase por "estoy evolucionando", despierta la manifestación consciente, activando naturalmente afirmaciones positivas que reprograman patrones internos. ¿Qué tal empezar el día diciendo "soy un observador cuántico capaz de cambiar mi trayectoria"? Al declararlo con convicción, tu vibración de prosperidad empieza a sincronizarse con el campo de resonancia, atrayendo abundancia incluso antes de verla. El universo responde a la vibración, no al discurso. Y esto vale para todas las áreas de la vida. Relaciones, finanzas, salud, espiritualidad, todo se manifiesta según lo que llevamos dentro. Cuando alguien se percibe insuficiente, irradia la energía de carencia y el universo simplemente refleja esa falta. Pero cuando se ve completo, libera una frecuencia que atrae conexiones alineadas con esa plenitud. Es como sonreír sin tener motivo, y de repente darte cuenta de que la vida te devuelve esa sonrisa. La prosperidad, emocional o material, se mueve donde hay espacio para recibirla. Si te suena complejo, respira hondo. No se trata de fórmulas matemáticas, sino de una nueva manera de percibirte a ti y al mundo. Cada pensamiento consciente puede generar saltos cuánticos, moviendo la realidad que antes parecía estática. No esperes que todo cambie para luego sentirte preparado. Primero ajusta tu vibración y después observa cómo todo empieza a moverse. Es como alinear los espejos antes de encender la luz, no ves la luz hasta que todo está sincronizado. Y tal vez sea esa comprensión la que empieza a mostrarte que el universo no está solo a tu alrededor, sino que está respondiendo ahora mismo a lo que proyectas. Imagina por un segundo que todo lo que te rodea, personas, circunstancias, oportunidades, es como una superficie de espejo que refleja exactamente lo que eliges ser por dentro. No lo que dices ser, sino lo que vibras en silencio. Esa percepción, que al principio parece filosófica, cobra fuerza cuando vemos el universo como una matriz holográfica, donde los pensamientos crean realidad desde lo que emite el corazón. Nada de lo que sucede afuera está completamente separado del mundo interno, es como si tu frecuencia mental activara el inicio de los acontecimientos y lo demás se alineara según eso, respondiendo a tu vibración atractiva. Cuando alguien vive quejándose de la vida, normalmente encuentra más motivos para quejarse. No por mala suerte, sino porque abrió un canal en el campo de resonancia que atrae situaciones compatibles con esa frecuencia. De la misma manera, personas que mantienen gratitud magnética incluso frente a los desafíos,
Cuentan que se les abren puertas inesperadamente. ¿Un ejemplo sencillo? Practica todos los días visualizar creativamente lo que deseas, como si ya fuera real. Siente el olor del lugar donde sueñas estar, escucha la voz de la gente felicitándote por tu logro, percibe el tacto, el ritmo, la sonrisa. Esa práctica activa la energía del deseo, despertando nuevas rutas en la realidad. Este sistema holográfico funciona independientemente de que lo creas o no, porque no opera por convencimiento, sino por sintonía. Quien cultiva pensamientos de escasez atrae experiencias que confirman esa escasez, mientras que quien activa la vibración de prosperidad atrae recursos, inspiración e ideas que lo conducen al crecimiento. El universo responde a la vibración, no a la voluntad superficial. Por eso las afirmaciones positivas no son solo frases bonitas, sino herramientas de ajuste de frecuencia. Decir estoy prosperando, cuando realmente te sientes próspero por dentro, tiene un impacto completamente diferente a repetir mecánicamente palabras que tu corazón no sostiene. Vivir con esa visión es entender que cada movimiento de la vida es un reflejo de nuestra propia danza emocional. Las personas con mente próspera ven oportunidades donde otros ven problemas. Un emprendedor, por ejemplo, cuando enfrenta una crisis, puede elegir colapsar o reinterpretar el momento como una oportunidad para innovar. Quienes eligen la segunda opción suelen acceder a saltos cuánticos, porque cuando cambia la vibración, la realidad se reorganiza para acompañarla. Libros como El poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy o Oportunidades disfrazadas de Carlos Domingo son excelentes para quienes quieren desarrollar este tipo de mirada. Y aunque parezca algo místico, este principio aparece en la ciencia, en las artes, en los negocios e incluso en las relaciones familiares. La vibración del amor puede transformar ambientes enteros, neutralizando conflictos sin necesidad de enfrentarlos directamente. ¿Has notado cómo la presencia de alguien tranquilo puede calmar un ambiente tenso? ¿O cómo alguien entusiasmado contagia a los demás sin esfuerzo? Eso es manifestación consciente en acción. La realidad holográfica responde a la coherencia emocional, lo que sientes profundamente, el universo lo replica. Así que si hay algo que sientes bloqueado en tu vida, tal vez no sea un obstáculo externo, sino solo un reflejo interno que está pidiendo cambio. Cuando entendemos eso con madurez, percibimos que ajustar pensamientos, emociones y creencias no es solo autocuidado, es reconectarnos con la capacidad de ser observadores cuánticos. Y en ese punto, es difícil no hacerte la pregunta, si el espejo responde, ¿qué estás proyectando ahora? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si aprendieras a reflejar una nueva versión de ti? Llega un momento en el camino espiritual en el que todo cambia. No porque las circunstancias cambiaron primero, sino porque tu postura cambió por dentro. La transformación empieza en silencio, en el instante en que decides creer sin necesitar ver. Cuando la duda se calla y la fe toma el control. Es cuando te das cuenta de que aquello que esperabas para el futuro ya fue liberado por Dios en tu espíritu. Dejas de preguntar ¿será que algún día pasará? Y empiezas a afirmar está pasando ahora, porque Dios ya lo decretó sobre mi vida. Ese cambio no es solo emocional, es profético. Porque la fe verdadera anticipa la realidad antes de que se manifieste. En ese momento, algo extraordinario se levanta dentro de ti, valentía. Valentía para continuar aunque estés cansado, para avanzar aunque no tengas todas las respuestas, para declarar victoria incluso en medio de la batalla. Ya no se trata de sentir, sino de decidir. Ya no se trata de esperar algo externo, sino de activar lo que Dios ya puso dentro de ti. Dios no te llamó para sobrevivir, te llamó para manifestar. Para expandirte. Para cargar una promesa que va más allá de ti. Eso que hoy sientes como presión, como lucha o como retraso, tal vez sea solo el impulso divino formando en ti a alguien aún más grande que la bendición. Y en este mismo minuto, mientras escuchas este mensaje, el Espíritu Santo está tocando puntos que creías perdidos. Está reavivando sueños que enterraste por miedo. Te está recordando que aquello que es imposible para ti, es totalmente posible para Él. Y puede que Dios solo esté esperando que digas, acepto vivir lo que tú ya liberaste. La promesa no solo va a suceder a través de mí. Desde ese entendimiento, dejas de retroceder y empiezas a caminar en dirección a aquello para lo que naciste.
Porque la fe no es sentir, es responder al llamado antes de ver la evidencia. Cuando eso pasa, la atmósfera cambia, los cielos se mueven y el proceso deja de ser resistencia y empieza a ser realización. Si este mensaje está hablando contigo ahora, no lo ignores. Algo está siendo alineado. Es el inicio del cambio. Y quien se atreve a creer antes de ver, vive lo que muchos nunca vivirán. Llega un instante en que Dios te muestra que la promesa no es el final del camino, sino el inicio de un propósito mayor. Lo que Él está liberando sobre tu vida no tiene solo el objetivo de bendecirte, tiene el propósito de transformar ambientes, sanar personas, abrir caminos que antes no existían. No fuiste escogido solo para recibir. Fuiste escogido para cargar. Para multiplicar. Para manifestar. Muchos creen que la promesa es el premio final. Pero la verdad es que la promesa es la herramienta que Dios coloca en manos de quienes tienen el coraje de ir más allá de su propia historia. Dios te escogió porque sabía que, aunque temblaras por dentro, dirías aquí estoy. Porque sabía que tu dependencia de Él sería más fuerte que el ruido de la duda. Y tal vez por eso el proceso fue tan intenso. Porque tu promesa necesitaba estructura. Lo que estás a punto de vivir no es pequeño, es grande. No solo te va a honrar, va a marcar generaciones. Estás siendo preparado para cargar algo que muchos pidieron, pero pocos podrían soportar. Cuando Dios te mira, no ve solo a alguien que lucha. Ve a alguien que, aún herido, sigue creyendo. A alguien que, aunque no entienda, permanece. A alguien que, aunque no tenga fuerzas, ora. Y es por eso que estás siendo escogido, no por tu desempeño, sino por tu rendición. La promesa que llevas no es una conquista personal, es un legado espiritual. Va a abrir puertas para otros, a multiplicar fe en familias enteras, a inspirar personas que ni siquiera te conocen. No subestimes lo que Dios está construyendo en silencio. La misma lágrima que hoy cae en oración, mañana será testimonio de victoria. Puede que pienses que estás atrasado, pero Dios te dice, no estás atrasado, estás siendo moldeado. Tal vez crees que no eres lo suficientemente fuerte, pero Dios responde, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Quizás piensas que no estás preparado, pero Dios confirma, ya te preparé en el camino. No eres fruto del azar, eres parte de un llamado. Y quien carga un llamado, carga una respuesta. Tú eres respuesta para alguien. Y cuando la promesa se manifieste, muchos entenderán que la espera no fue demora, fue construcción. Entendiste el proceso, reconociste la preparación y descubriste que llevas una promesa que va más allá de tu propia historia. Pero ahora es distinto. Este es exactamente el instante en que la fe deja de ser expectativa y se convierte en actitud. Este es el momento de la activación. Puedes seguir escuchando este mensaje, o puedes elegir vivirlo. Porque la promesa no se manifiesta cuando la comprendes, sino cuando la asumes como verdad espiritual absoluta. El cambio no ocurre cuando esperas, ocurre cuando decides. Desde este momento, empiezas a caminar no basado en lo que está afuera, sino en lo que está dentro de ti. Porque Dios no te está preparando solo para algo que va a pasar, te está preparando para lo que ya fue determinado en los cielos y ahora necesita ser respondido aquí en la tierra a través de tu fe. Puede que estés sentado, acostado, escuchando en silencio, pero espiritualmente, algo dentro de ti se está poniendo de pie. Te estás levantando. Hay una fuerza llamándote fuera del miedo, fuera de la duda, fuera de la espera. Es como si Dios susurrara ahora, hijo, es ahora. No esperes sentirte listo. Quien espera estar listo nunca empieza. Quien es llamado, empieza aunque esté temblando, y es en ese movimiento de fe donde el cielo se abre. Solo quien se atreve a creer antes de ver, tiene la posibilidad de vivir lo que muchos solo desean. Cuando alguien comprende espiritualmente que la promesa ya fue liberada, deja de vivir esperando y empieza a construir. Su postura cambia. Sus decisiones cambian. Su frecuencia cambia. Porque, desde aquí, ya no se trata de intentar convencer al universo de algo, sino de expresar con actitud lo que ya fue decretado en los cielos. Aquí es donde la vibración atractiva, la energía del deseo y la conciencia de que los pensamientos crean realidad comienzan a dar forma a los caminos.
Una persona que vive en esta dimensión no gestiona la vida según los hechos externos, sino según el campo de resonancia activado dentro de ella. No se levanta cada día pensando funcionará, sino diciendo cómo puedo manifestar conscientemente lo que ya es mío. Entiende que cada pequeña acción, desde cómo habla hasta cómo organiza su rutina, refleja lo que cree internamente. Eso es vivir como observador cuántico, eligiendo dónde poner la atención y dejando que el universo responda a la vibración. Es aquí donde la visualización creativa deja de ser técnica y se convierte en estilo de vida. Por ejemplo, antes de empezar el día, dedica 2 minutos, solo 2, para proyectar mentalmente el resultado ya logrado. No como un sueño, sino como un recuerdo del futuro. Visualiza el contrato firmado, la vida en abundancia, la sanación manifestada. Porque quien visualiza con convicción, crea un código de manifestación que el universo interpreta como una realidad disponible ahora. Y cuando alguien adopta esa postura, empieza a hablar con el lenguaje de quien ya vivió el milagro. No dice espero vencer, sino soy más que vencedor. Cambia algún día prosperaré, por ahora libero la vibración de la prosperidad. Ya no dice tal vez Dios lo haga, sino vivo lo que Dios ya estableció sobre mí. Su forma de hablar se convierte en afirmación positiva con poder cuántico. La gratitud magnética acelera los procesos, porque cuando agradeces antes de ver, conviertes la fe en combustible energético. Y para dar un paso aún más determinante, quien vive en esa activación protege su mente como quien cuida un tesoro espiritual. Filtra excesos. Reduce convivencia con personas que drenan energía. Sustituye el consumo de contenido negativo por mensajes que eleven la mente próspera. Alimentarse de conocimiento correcto es tan importante como cualquier acción externa. En el campo espiritual, quien alimenta el alma con verdad se mantiene conectado a las capas superiores de abundancia. Estás siendo preparado para acceder a saltos cuánticos, convertirte en creador de tu propia realidad y comprender que hay un siguiente nivel donde el universo no solo responde a tu vibración, sino que se mueve a tu favor con precisión divina. Cuando alguien despierta a la verdad de que es co-creador de su vida, muchos sienten un pico de energía y claridad. Pero los resultados consistentes no vienen solo del momento de activación, vienen de la capacidad de mantener la vibración alta incluso cuando los hechos dicen lo contrario. Lo que separa a quien manifiesta de quien solo desea no es la intensidad emocional, es la constancia espiritual. La vibración atractiva necesita ser cultivada, como mantener un fuego encendido, no con un gran bidón de combustible una sola vez, sino con pequeñas chispas diarias. En ese proceso, la persona entiende que la verdadera fe no es ausencia de realidad, sino presencia de convicción. Es posible estar frente a un escenario difícil y aún así irradiar vibración de amor, vibración de prosperidad y firmeza espiritual. Comprende que cada vez que se conecta con la gratitud magnética, aunque todavía no vea resultados, fortalece el campo de resonancia y acelera la llegada de lo que quiere. Quien sostiene gratitud en medio del proceso abre portales espirituales que solo los valientes conocen. La constancia también implica reajustar la mente cada día, porque los pensamientos crean realidad continuamente. Un ejemplo sencillo pero potente, antes de mirar las redes sociales, mirar hacia adentro y preguntar qué energía del deseo decido llevar hoy. En vez de empezar el día reaccionando, lo inicia escogiendo. La energía de la elección activa códigos de manifestación y hace que la persona camine por el día no como quien busca oportunidades, sino como quien atrae abundancia naturalmente. También es importante crear anclas espirituales y físicas, algo que funcione como recordatorio de la identidad cuántica. Puede ser una frase en la pared, un versículo, una canción que eleve la vibración o incluso una alarma en el móvil con una afirmación positiva. Pequeñas acciones como estas recuerdan constantemente quién eres y hacia dónde vas. Porque quien quiere acceder a saltos cuánticos necesita evitar que la antigua frecuencia vuelva a tomar el control. Quien practica esto nota cambios sutiles, pero poderosos, decisiones más intuitivas, conexiones que antes parecían imposibles, oportunidades que llegan en el momento justo. Es como si el universo respondiera a la vibración con más precisión. Porque responde. Cuando hay constancia, la manifestación consciente se vuelve parte de la rutina y la mente próspera se convierte en algo natural. Ya no es esfuerzo, es un estado de ser.
Y quizá ya estés sintiendo eso ahora, como si algo empezara a estabilizarse por dentro. Como si una nueva estructura estuviera siendo construida justo mientras escuchas. Esa es la señal de una verdadera expansión. Pero tranquilo, porque en el próximo tema vas a entender cómo transformar esta nueva dimensión en un modelo continuo de construcción de vida, creando resultados visibles, alineando espiritualidad y realidad. Sin perder el flujo. Llega un punto del camino en el que la persona ya no puede decir que no sabe. Después de que la conciencia se expande, quedarse donde está empieza a volverse incómodo. Porque cuando uno entiende que es creador de su propia realidad, la falta de acción deja de ser simple inercia y pasa a ser una elección energética. Y aquí entra un principio poderoso: el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes como verdad a través de tus acciones. Muchos piden dirección, pero no avanzan porque están esperando una confirmación externa para algo que ya fue aprobado internamente. La energía del deseo ya se activó, la vibración de la prosperidad ya se está sintiendo, el campo de resonancia está abierto, pero quien no se posiciona alimenta la frecuencia de la duda. Y la duda neutraliza los códigos de manifestación. Es como tener las herramientas en la mano y seguir mirándolas esperando que se muevan solas. La manifestación consciente exige participación activa. Este es el punto donde la madurez espiritual se revela. Dejar de preguntar cuándo, y empezar a preguntar qué hago con lo que ya sé. Dejar de esperar que todo se ordene para actuar, y actuar para que todo se ordene. Porque quien mantiene la visualización creativa sin movimiento solo está fantaseando, quien visualiza y se mueve, genera atracción magnética. La prosperidad no llega para quien solo observa, sino para quien se compromete energéticamente con lo que proyecta. Y atención, quedarse quieto espiritualmente no es neutralidad, es retroceso. Porque el campo cuántico está siempre en movimiento, respondiendo a las vibraciones dominantes. Si no sostienes conscientemente la vibración del amor, la del miedo toma el control. Si no alimentas la mente próspera, los patrones antiguos vuelven a gobernar. Y es aquí cuando muchos sienten que la vida vuelve a la normalidad después de momentos de revelación. No es que la revelación fue débil, es que no hubo sostén energético. Por eso, quien comprende esta verdad empieza a planificar su vida de forma cuántica. Define metas basadas no solo en lo que quiere, sino en lo que ya asume como parte de su destino. Elige dónde invertir energía, tiempo y atención. Y, de forma práctica, puede empezar con pequeñas decisiones, organizar sus finanzas, mejorar habilidades, ajustar rutinas, crear ambientes que favorezcan la evolución. Porque si quieres vivir como alguien que ya manifestó la promesa, necesitas estructurarte como tal. Y quizá ya lo estés sintiendo ahora, como si ya no fuera posible dar marcha atrás. Como si una especie de comité espiritual hubiera sido establecido contigo. Vamos a sellar este momento como un punto de inflexión en tu vida. Será la convocatoria para asumir, de verdad, la nueva versión que está emergiendo. Después de todo lo que recibiste hasta aquí, hay algo que ya no puede ser ignorado: el universo ya respondió a tu vibración, ahora falta que tú respondas al llamado del universo. La información que recibiste no es solo conocimiento, es activación. Y toda activación requiere posicionamiento. Porque quedarte donde estás, después de acceder a esta conciencia, sería como rechazar el salto cuántico que tu propia alma pidió. Imagina por un instante que este momento no es solo tú viendo un video, sino una especie de convocatoria silenciosa. Como si, entre líneas, la vida te estuviera diciendo: ahora te toca a ti. A partir de aquí, ya no se trata de entender conceptos de manifestación consciente, sino de convertirte en la manifestación. Tu energía será la carta de intenciones entregada al campo de resonancia, y aquello que sostengas con emoción, fe y constancia, será lo que el universo responderá con precisión matemática. Y quizá te estés preguntando: ¿pero y si fallo? La respuesta es simple y directa: fallar intentándolo es infinitamente mejor que fallar por nunca haberte permitido vivir lo que estaba diseñado para ti. Porque el riesgo de no moverse es mucho mayor que el riesgo de equivocarse. Cuando alguien se mantiene en la vibración del amor, incluso si tropieza, el propio campo cuántico realinea el camino. El universo no exige perfección, exige decisión.
Puede que este sea el instante definido por tu alma antes de nacer, ese momento en el que todo parece tener sentido y una voz interior susurra, esto era lo que necesitaba escuchar. No como quien busca validación, sino como quien finalmente encuentra la confirmación de que está listo para caminar en una nueva frecuencia. La vibración atractiva ya está en movimiento. La energía del deseo ya fue autorizada. Ahora te toca vivir como creador de tu propia realidad. Si sigues viviendo los próximos minutos con la conciencia despierta, notarás que el mundo externo comenzará a responder diferente. Aparecerán pequeñas señales, llegarán las personas adecuadas, las oportunidades fluirán como si hubieran esperado solo este instante para mostrarse. Porque cuando la mente se alinea con la vibración de la prosperidad, la realidad no tiene otra opción que acompañar. La pregunta ahora es, ¿vas a mirar todo esto ocurrir o vas a ser protagonista? Así que, si este mensaje impactó algo dentro de ti, no cierres esta experiencia aquí. Quédate conmigo, prueba a aplicar los códigos de manifestación con intención, mantén tu vibración elevada y permítete descubrir lo que pasa cuando tu fe deja de ser solo entendimiento y se convierte en acción. Haz clic para suscribirte y activar las notificaciones, porque este video no termina aquí, solo abrió la puerta hacia tu próxima realidad.